El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. De igual manera, en este programa se ofrecen y tocamos temas relacionados con la tendencia en los negocios. Hoy vamos a estar hablando fundamentalmente de la temática relacionada con ganadores y perdedores con la pandemia COVID-19. De igual manera, vamos a estar ofreciendo un resumen de lo que fueron las principales actividades de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales por su semana aniversario número 83. Vamos a ir a nuestra primera pausa y los invitamos a que nos acompañen con más del programa Economía y Negocios. Continuando con más del programa de Economía y Negocios, como habíamos mencionado, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando sobre los ganadores y perdedores en la pandemia. En tal sentido, antes de saludar a nuestro invitado especial, Luis Alberto Valencia Fernández, me gustaría explicarles brevemente su perfil. Luis Alberto es magíster en Administración de Dirección de Empresas por la Universidad Privada Boliviana, tiene un magíster en Educación Superior y es licenciado en Economía por la Universidad Juan Misael Saracho de Tarija. Es consultor, analista e investigador económico y también es docente de posgrado de la Facultad de Contaduría Pública de nuestra universidad pública, entre otras actividades también que él desarrolla. Y antes que nada, Luis Alberto, muchísimas gracias por su tiempo y por estar presente acá compartiéndonos su perspectiva. Gracias, doctor. El agradecido soy yo por haberme invitado aquí a estar con usted hoy día. Una de las preguntas más relevantes que actualmente nos realizamos es si lo peor de la pandemia ya ha pasado, ¿no? Y lógicamente estamos en un contexto actual de una nueva normalidad. De igual manera, en este programa vamos a estar respondiendo fundamentalmente quiénes han sido los ganadores y los perdedores con la pandemia. En tal sentido, queremos preguntarle a nuestro invitado especial, ¿cómo estaba el mundo antes de la pandemia? ¿Estábamos preparados para todo esto que hemos pasado? Gracias, doctor. En realidad, cuando intentamos poder hacer un análisis un poco histórico, podemos remontarnos a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, una crisis de alto impacto, similar a la pandemia que estamos viviendo actualmente. En ese proceso de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, se crea el Tratado del Bretton Woods, que venía estableciendo algunos mecanismos para moldear a la humanidad, moldear al sistema económico, financiero y el sistema comercial en el mundo. Se daba inicio también a lo que era el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial y se va caminando para poder fortalecer la organización del comercio mundial. En base a esta institucionalidad que se venía fortaleciendo, la humanidad se encamina en un proceso económico y de comercio mundial, obviamente empujado por el proceso del globalismo, que parte de poder incorporar a los países a un sistema económico mundial fundamentado por una moneda, ¿no? Que en este caso es el dólar, que el Tratado de Bretton Woods prácticamente establece esa condición. Así se viene desarrollando el mundo hasta que llegamos a épocas donde obviamente Estados Unidos es la primera economía del mundo, Europa venía trabajando de la misma manera, China todavía no participaba en esto, pero ya tenía un empuje importante en lo económico y en el desarrollo tecnológico. Lo interesante es que a partir de la incorporación de China a la Organización del Comercio Mundial hay un cambio, hay un efecto.
económico y en el comercio mundial. China ingresa a la Organización del Comercio Mundial el año 2001 y después de 14 o 15 años de intentar ingresar, a ser miembro de esta organización, logra conectarse, logra ser un miembro activo y a partir de ahí empieza un increíble desarrollo económico porque va sentando las bases el gobierno chino para poder hacer que en su país puedan generarse ingresos a partir de inversiones privadas que venían haciendo muchas de las empresas grandes tecnológicas de Estados Unidos y de Europa se trasladan y empiezan a generar un gran movimiento económico y un despegue de todo lo que es el tema tecnológico, sobre todo los instrumentos tecnológicos, computadoras, celulares, que antes eran muy caros, estaban encarecidos, pero esa actividad económica permite que esos precios bajen y que el mundo, acompañado del desarrollo de lo que es la Internet, ¿no? La digitalización de la información, se vayan canalizando y cada ciudadano en el mundo pueda tener la tecnología al alcance de su mano. Entonces creo que estos son algunos aspectos importantes que debemos considerar y que van empujando prácticamente al comercio y a la economía mundial, a la digitalización, a la tecnología y hacen de China que hoy por hoy tenga el 80% del comercio mundial y es el primer exportador en el mundo, ¿no? O sea, se come a los demás países que antes eran líderes en este orden, ¿no? Fundamentalmente, si hablamos ya de lo que es la pandemia, el COVID-19, ¿qué elementos podríamos decir, qué fue lo que cambió y qué fue lo que no cambió con el tema de la pandemia? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que no estábamos preparados obviamente para una pandemia, ¿no? El mundo no estaba preparado, pero excepcionalmente sí las empresas altamente tecnológicas, porque habían generado grandes inversiones en el desarrollo tecnológico y habían digitalizado su información y sus operaciones en línea. Eso permite el incremento de gran cantidad de usuarios en el mundo que se conectan a estas plataformas importantes para el desarrollo de las actividades comerciales. Entonces, crea un escenario mundial altamente digitalizado en favor de estas empresas. Si tendríamos que decir que la pandemia, obviamente los daños y los perjuicios son grandes, pero sin lugar a dudas había un sector que sí estaba preparado, que era el sector altamente tecnológico de las grandes empresas que tienen todas las condiciones para poder enfrentar lo que hemos vivido todo. Tenemos que considerar que este encierro que se dio en este proceso ha permitido que la gente esté mayor tiempo conectada y en esa conexión, en esa permanencia, estas empresas generan mayores actividades económicas, generan mayores ingresos y obviamente pueden canalizar el comercio digital de mejor manera. Y si hablamos puntualmente, ¿quiénes serían los más perjudicados o quiénes fueron los más perjudicados con la pandemia? Con la pandemia la humanidad ha sido totalmente afectada, todos los humanos hemos sido afectados en distintos niveles. La pérdida de vidas humanas no deja de ser un impacto importante en la vida y en el desarrollo de la sociedad, al haber perdido seres queridos por un virus que nace en China, que se desconocía prácticamente su origen, no se daba una explicación a la humanidad concreta y la Organización Mundial de la Salud estuvo mucho tiempo sin una luz clara sobre el tema. Y sin lugar a dudas, la economía mundial es afectada también. Entonces tenemos por un lado el daño a la vida de las personas, por otro daño el daño económico que sufren principalmente las pequeñas economías a nivel de países, los pequeños emprendimientos, las empresas pymes, medianas y pequeñas, son las más afectadas, las más golpeadas por este proceso económico y obviamente muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria de la aviación que prácticamente queda paralizada
y con operaciones y vuelos internacionales prácticamente en cero. El turismo es afectado porque el turismo no tiene ningún beneficio a partir de tener un mundo totalmente encerrado, conectado virtualmente, pero desconectado físicamente, ¿no? Y muchos otros sectores también que no tuvieron, o muchas otras empresas que no tuvieron la adaptación y la innovación suficiente para poder digitalizar y enmarcarse dentro de lo que es el mundo digital y en el trabajo y el desarrollo tecnológico. Esos son los sectores que más fueron afectados y obviamente los más beneficiados. Estamos hablando ahí de las grandes tecnológicas que han incrementado un promedio un 35% de sus ingresos y el valor de sus activos durante todo este tiempo de la pandemia. Y también los acreedores de deuda, ¿no? Tanto de la deuda privada como la deuda pública, crece a nivel mundial. Inclusive hay unos datos que nos muestran que la deuda mundial crece en un 256%. Entonces, ellos también son los beneficiados en este proceso, porque a través de la necesidad de recursos para poder tener las distintas emergencias que la pandemia venía planteando, el acceso al crédito permite de alguna manera apalear esa necesidad y poder un poco apoyar a los diversos sectores económicos que estaban prácticamente parados. La industria farmacéutica también tiene... La industria farmacéutica tiene un promedio de crecimiento del 17%, y tenemos empresas como Pfizer, como Moderna, como BioNTech, un poco menos AstraZeneca, y otras grandes farmacológicas también que se benefician porque el impacto de la pandemia les permite a ellos trabajar en el desarrollo de las vacunas, que en tiempo de 1 año y medio, 2 años, se empiezan a implementar en la humanidad, que su alcance es global y hoy tenemos un gran porcentaje de la población mundial vacunada, que en teoría tendría que permitirnos poder pasar a una fase de un desarrollo de una actividad cotidiana más normal, pero que aún viviendo en tiempo de pandemia todavía no estamos liberados y todavía seguimos siendo acosados por una pandemia que puede mutar, que puede cambiar, que aparecen nuevas variantes, aparecen nuevos desafíos y hay mucha incertidumbre, yo creo, doctor, en este tema, porque el mundo está ahí. Estamos en un proceso donde no sabemos qué puede pasar, pero lo que sí debe pasar es cómo debemos prepararnos como humanidad, cómo debemos prepararnos como países para atender este tipo de aspectos como pandemia, enfermedades y otras cosas que puedan venir, porque también no nos olvidemos, estamos en un proceso de pandemia que está por terminar y aparece una guerra que está impactando en la economía mundial, que está incrementando el precio de los bienes, principalmente los alimentos, que está incrementándose la inflación no solamente en esos países cercanos, sino también en todo el mundo. Entonces, otro desafío, ¿y cómo hacemos para poder contrarrestar los efectos que nos van a llegar a nosotros los países y a las economías del mundo a partir de esta guerra que todavía no ha concluido, que también hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar? Y ese es el vilo en que está la humanidad y ese es el desafío que tenemos que tener todos de manera conjunta para ver cómo vamos a afrontar, cuáles son las estrategias, cuál debe ser el camino que debemos hacer y construir juntos para poder avanzar y poder vencer todos estos aspectos negativos que nos colocan en una situación complicada, pero que como humanidad siempre hemos tenido la posibilidad de avanzar y de crecer y de poder vencer todo este tipo de aspectos que no son de ahora, ¿no? Que vienen de muchos años atrás también. Hoy en día, si vemos las noticias, usualmente en los noticieros daban un reporte diario de la evolución del COVID, ¿no? Hablamos de cantidad de infectados, cantidad de recuperados. Hoy ya eso no sale en las noticias, ya se ha suspendido ese reporte. Por otra parte, si vemos también, tenemos entendido que hay menos infectados ya en nuestro país, en Bolivia. Tenemos entendido también que se está relajando el tema de los controles. Vemos por las calles personas sin barbijos,
vemos de que no existen, si recordamos hace unos meses atrás habían horarios, controles de acceso, todo eso está disminuyendo. Estamos entrando a lo que es la fase final ya de la pandemia. Bueno, usted mencionaba de que hay expectativas de que podrían existir incluso otras variantes, pero ¿qué podemos esperar de la pandemia de aquí hacia adelante? ¿Va a quedar esto como un resfrío? ¿Qué nos esperan? Bueno, hay mucha información y muchas interrogantes, doctor, sobre este tema. Estamos saliendo de la pandemia. ¿Cuál es el verdadero alcance que tiene hoy en este momento en la humanidad? Lo que se puede ver es que muchos países de Europa han empezado ya a decretar prácticamente, a liberar a las personas del uso del barbijo y de temas de bioseguridad, tratando un poco de impulsar una vida más normal, aunque no normal como era antes, porque ya no va a volver a ser la vida como antes, ¿no? Estamos en nuevos tiempos, nuevos paradigmas que van cambiando la forma de vida de la sociedad. Entonces, estamos en ese proceso de liberación en algunos países, de relajación un poco, porque ya no hay ese temor, ese miedo. Tenemos que entender que probablemente el efecto de la vacunación generalizada en altos porcentajes ya haya de alguna manera dado mayor certidumbre, mayor tranquilidad a la población y a los gobiernos a nivel mundial, que han logrado un poco relajarnos y un poco controlar prácticamente la expansión de la pandemia. En Bolivia es escaso, se habla de 208 casos por día, de 190 casos, que es bastante bajo ya en comparación a lo que hemos vivido antes, pero todavía, doctor, no hemos salido de la pandemia en sí, porque no existe una voz oficial que nos diga que la pandemia ha concluido como tal. Y seguimos en vilo porque prácticamente se habla de las variantes o cepas que puedan mutar, que están ahí, ¿no? Que es un tema prácticamente científico, un poco difícil para nosotros poder tener una certeza de que ya no pase, que ya no ocurra, pero evidentemente hay un avance en este sentido, hemos logrado avanzar, la ciudadanía está mejor, el movimiento económico mundial se está activando, la economía ya en el año 2021 ha crecido en comparación al 2020, a nivel mundial creo que está en un promedio de 5.2, de haber estado casi en menos 6%, entonces se está activando, se está avanzando, pero siempre queda esa incertidumbre de qué nos depara el futuro, a ver qué es lo que pasa entonces. Bueno, de hecho en China todavía siguen con temas de confinamiento, ¿no es cierto? Y al parecer sí esto está generando, ahorita el mundo está hablando de lo que es la inflación. De hecho, el presidente de la Reserva Federal, el doctor Powell, ha mencionado de que la inflación a nivel mundial se debe a un tema de costos en la cadena de suministros. Y básicamente habla de los bienes importados. Y puntualmente, si vemos el costo de los fletes, se ha incrementado de manera significativa. Entonces, estamos en un contexto en que, como bien lo menciona el profesor Luis Alberto, esto no ha acabado y eventualmente, quién sabe, ¿no? Ojalá que no, pero podría existir el riesgo de que puedan aparecer nuevas variantes, porque han aparecido y es así como ya estamos en pandemia, no ha acabado la pandemia, ya vamos al tercer año, estamos más de 2 años con pandemia, ¿no? Entonces, básicamente esto también exige ciertas, acomodarnos a, no estamos en la normalidad, sino es una nueva normalidad. Y aquí, en tal sentido, queremos abordar algunos cuestionamientos o unas preguntas sobre cuáles son los grandes desafíos para las empresas en esta nueva normalidad. Primero, doctor, me gustaría profundizar un poco el tema de China. El comercio internacional en un 90% se maneja a través de la vía marítima.
Desde el inicio de la pandemia prácticamente ese comercio ha venido decayendo, prácticamente los barcos ya no pueden por temas de bioseguridad, etcétera, y de que la pandemia puede expandirse, se ha restringido el comercio mundial. Menos barcos, menos mercancías en los puertos. Ese es un aspecto fundamental. China, de los 20 puertos más grandes que existen en el mundo, tiene 10. De esos 10 puertos, el más importante es Shanghái. Y obviamente que al depender los países en el mundo de los suministros de China, genera un alto problema de conflictividad en el comercio mundial. Yo creo que las naciones vamos a tener que empezar a entender que tenemos que generar nuestro propio crecimiento, nuestras propias industrias. Tenemos que empezar a apostar a nuestras propias industrias para generar menos dependencia de países del exterior. Sumado a eso, no sé si usted se recuerda, en el 2019, 2020, el barco Evergreen, un barco de gran envergadura, se desvía de su curso y tapa un canal de acceso, perjudicando el comercio mundial, más profundizando el perjuicio durante 20 días, si no mal recuerdo. Entonces, a partir de estos efectos en la parte logística, sin lugar a dudas que el comercio se reprime, y eso genera obviamente un incremento en el precio. Había amigos, por ejemplo, yo le doy ese dato, que hacían importaciones con costos estimados en containers de $7,000 a $8,000, tuvieron que pagar $15,000 hasta $20,000 el costo de ese mismo contenedor en las condiciones actuales de pandemia. Entonces eso obviamente impacta en la economía de nosotros, ¿no? Porque son productos importados que el importador va a trasladar el costo al usuario final, y el usuario final somos todos nosotros quienes demandamos esos productos, por tanto nos vemos perjudicados. Por otro lado, en relación a lo que usted decía, obviamente los beneficiados en el tema económico son obviamente las grandes empresas tecnológicas que se han adecuado, que se han adaptado, que tienen todo la innovación, la tecnología para poder responder a estos aspectos logísticos y poder generar mayor cantidad de desarrollo económico por medio de la digitalización. En esa línea, cuando hablamos sobre los desafíos para las empresas durante la época de la pandemia, estamos en pandemia todavía, por ejemplo, no sé si nos puede dar alguna perspectiva sobre lo que es cómo las empresas han abordado el tema del comercio electrónico, el pago sin contacto, el consumidor digital. El consumidor digital. Es increíble cómo han crecido estas plataformas virtuales a través de estos usuarios, pero primero es interesante, Alejandro, entender cuál es el trabajo de la IA, ¿no? De la inteligencia artificial, del desarrollo de esta inteligencia que logra crear mayor cantidad de usuarios de manera permanente. A través de algoritmos especializados logra captar la atención del usuario de manera constante en el teléfono, porque están diseñadas para eso, están diseñadas para podernos colocar en una especie de adicción tecnológica. Por eso es que cada segundo estamos agarrando el celular, y es prácticamente más tiempo pasamos viendo el celular que atendiendo a veces hasta nuestra propia familia. Entonces este desarrollo tecnológico inteligente logra poder colocarnos en ese proceso permanente de consultas, de lograr, nos colocan también ahí la información que se requiere, que ellos buscan comercializar, por ejemplo, productos y la gran cantidad de ofertas, etcétera. El reto para las empresas de hoy en día es poder encaminarse hacia ese proceso de digitalización. Si bien estas grandes empresas tecnológicas ya han logrado esto, pero el reto para las empresas que no están todavía en ese nivel es poder avanzar en la línea, porque el tema tecnológico ha venido para no irse.
ha venido para que todos nos tengamos que adaptar, adecuar al uso de las tecnologías, y todas las empresas a nivel mundial tienen que fortalecer sus recursos, desarrollar sus nuevas tecnologías y adecuarse a estos nuevos sistemas comerciales, porque es un bombardeo de información que les ha permitido a ellas en este proceso de la pandemia de 2 años y medio haber crecido en porcentajes estimados en el 35 al 40%. Entonces prácticamente la plata, los recursos se han concentrado en estas grandes empresas, y obviamente invita a aquellas que no han logrado ese desarrollo a poder encaminarse en esa línea, porque de no hacerlo en el tiempo vamos a tener solo grandes emporios tecnológicos y prácticamente van a desaparecer los emprendimientos pequeños y medianos, o sea, no van a tener oportunidad de sobrevivir ante la competencia inmensa y tan grande que desarrollan las grandes tecnologías. Es más, yo te diría que el desarrollo de esta inteligencia artificial permite crearte un producto diseñado para cada usuario, porque ellos detectan qué es lo que vos sigues, qué es lo que te gusta, qué tipo de información andas buscando, entonces prepara un producto de servicios adecuado a tu perfil. Entonces, invitando permanentemente a la gente a poder hacer uso del servicio, en este caso tecnológico. En un programa anterior estábamos conversando de que con esta aparición de la inteligencia artificial, la inteligencia de negocios, las empresas están utilizando para hacer una invasión a la privacidad del consumidor, porque prácticamente ellos tienen nuestros datos y en esa lógica diseñan los bienes y servicios que queremos incluso según nuestras búsquedas que realizamos, por ejemplo, en Google, ¿no? Y es de esta forma como muchas veces cuando entramos a alguna aplicación, casualmente nos aparece una publicidad con lo que estamos pensando, pero eso está en función de nuestra búsqueda, ¿no? Creo que eso es parte de lo que es esta nueva normalidad y lo que es también el comercio electrónico. Sin duda alguna, con la pandemia hemos adquirido nuevas costumbres y nuevos hábitos, por ejemplo, a entrar a una plataforma y comprar algo por pedido, ¿no? Entonces, ya no me dirijo directamente al lugar, sino que lo mando a pedir, por ejemplo. Esa es una. Y la otra es el pago del dinero digital, ¿no? Tampoco agarro mi dinero y lo pago, sino hago una transferencia, un QR, o pago a través de alguna plataforma que ya no administro el dinero. De hecho, en términos de dinero virtual, hay muchas personas que hoy en día he escuchado, dicen, yo no tengo dinero en mi billetera porque todo lo pago con tarjeta o hago transacciones. ¿Quiénes podrían ser los más beneficiados en esta línea de todo digital, pago, compra? ¿Y quiénes podrían ser los más exactamente, ¿no? Los más perjudicados? Obviamente que las empresas que ofertan servicios financieros a través de la digitalización de la tecnología son las más beneficiadas, ¿no? Porque ellos crean todas las plataformas necesarias para que el cliente, el usuario, pueda comprar cualquier tipo de servicio desde la China hasta la India y poder en días tener el producto en su casa. Entonces, estas empresas que han activado estos servicios obviamente también son parte de las grandes ganadoras en este proceso. En cuantificación, en términos económicos, menor a las grandes tecnologías, pero obviamente que también son parte y ya se van insertando en este nuevo sistema económico. Ahora es interesante cuando hablamos del tema del dinero digital, ¿no? Porque prácticamente ya el dinero es digital, porque la gran cantidad de las transacciones que se realizan ya son de manera digital. Y hoy escuchamos que existe la probabilidad, inclusive en Estados Unidos, que se está pensando en digitalizar el dólar como moneda virtual también. Y ya tenemos obviamente grandes proyectos que vienen avanzando hace muchos años atrás, como es el Bitcoin, el Ethereum, monedas digitales que ya son parte del quehacer económico mundial
y que si bien algunos todavía se resisten a este proceso, ya están instaladas, están avanzando y obviamente que no vamos a poder ir en contrarruta, ¿no? La digitalización de la moneda es real y se va a legalizar de a poco en todos los países, eso no tengo dudas que eso va a suceder. Y obviamente los grandes perdedores son aquellos que no han activado este sistema, ¿no? Este sistema de compras de manera digital, aquellos proyectos de aquellas empresas que siguen con el sistema tradicional del mundo de hace 3 años atrás o más todavía, que no han tenido la capacidad de innovar, que no han tenido la visión de poder ser resilientes también para poder adecuarse de manera rápida, oportuna a todo este nuevo proceso que estamos viviendo. Entonces, quienes estuvieron preparados, grandes ganadores, quienes se adecuaron rápidamente, grandes ganadores también, y quienes no tuvieron la capacidad de poder entender, innovar, operar de manera rápida, obviamente que son los grandes perdedores, y más aún todavía aquellos sectores que no tenían oportunidades, como por ejemplo las empresas de aviación, las empresas de turismo, que prácticamente se necesita hacer el movimiento económico, el movimiento de personas, de trasladar de un lugar a otro, obviamente que estaban mucho más complicadas, ¿no? Pero de todas maneras, este proceso económico de la digitalización de las monedas está ya instalado y se va a profundizar, y obviamente que es un nuevo paradigma que se va a incorporar, porque la moneda física con el tiempo va a desaparecer, ¿no?, de manera completa. Eso es. Una de las contribuciones, digámoslo así, que hizo el tema de la pandemia, si hay algo positivo, es la nueva organización o organizaciones alternativas a la hora de desarrollar el trabajo. Por ejemplo, hablamos del empleo híbrido, ¿no?, que es un empleo en el cual yo puedo desarrollarlo directamente desde la ubicación física, donde está la empresa, el trabajo. Y la otra alternativa es la alternancia con el teletrabajo. También se nos apareció esta palabra del home office, que es una palabra inglesa, pero de que la pregunta es si esto puede marcar alguna tendencia como alternativas a la hora de poder trabajar, o van a desaparecer y nuevamente vamos a volver a lo que es el trabajo tradicional, ¿no?, donde estamos en una oficina y por lo tanto ya esto tendría que desaparecer. ¿Qué podemos hablar sobre el empleo híbrido? Es una tendencia que ha llegado para quedarse, y es más, para profundizarse. Este empleo híbrido, el teletrabajo, que prácticamente permite a las personas poder trabajar desde sus casas de manera permanente. Ya no necesitamos empleados que estén ocupando un espacio físico, teniendo que pagar algunos costos que implica el mantenimiento de oficinas y todo ello. Se genera un ahorro para la empresa, es una oportunidad de innovación que les permite a ellos bajar sus costos operativos, logísticos, teniendo personas trabajando desde sus hogares. Eso se va a profundizar, yo creo, doctor. Si bien ya tenemos un porcentaje importante, ya en Bolivia lo hemos experimentado, un gran porcentaje de la población en las instituciones públicas, en empresas privadas, ha venido trabajando de esta manera en el teletrabajo ya en el tiempo de la pandemia. Ahora lo estamos, hemos avanzado un poco, pero aún así se sigue manteniendo. Se va a profundizar como la educación virtual también, que ha venido para quedarse. Yo en lo personal no soy muy partícipe ni del tema de la educación virtual, porque tengo muchas dudas en eso, pero indudablemente que han llegado, que se van a quedar. El profesor virtual, que es también parte de lo que es el nuevo modelo de la educación. Entonces, estos aspectos tecnológicos que van de la mano de la cotidianidad de nuestra vida ha cambiado, se va a profundizar y estamos en eso. Esos son procesos que de a poco se van a ir incrementando. En relación al tema educativo, doctor, quería hacer una apreciación. La tecnología, en teoría, es un proceso que en un principio nos permitía la conexión, es decir, estar conectados, acercarnos, ¿no?, porque podemos trabajar
con personas que están a miles de kilómetros de manera directa. Pero en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir, ha desconectado a los niños de su mundo real. Ha desconectado muchas veces al padre de familia con los hijos, porque más tiempo paramos viendo las noticias o la información vía un teléfono celular que pudiendo hablar, coordinar, compartir con nuestra familia. Hay algo que me llama mucho la atención, es cuando vemos un niño que en el teléfono, y yo lo digo porque tengo una hija de 4 años que lo hace, pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Acceder a tanta información, cambiar y mover, bajar juegos y todo ello, pero no saben qué es una semilla, para qué sirve la semilla, porque hay una desconexión entre la vida real y básicamente con lo que es la tierra. Es decir, una semilla nos produce una plantita que si la cuidamos nos va a dar un fruto y el día de mañana vamos a vivir de eso. Esa conexión tierra-persona está siendo cortada y tenemos que ser lo suficiente inteligentes para poder desarrollar una conexión tierra, tecnología y desarrollo, ¿no? Es decir, hacer que esa conexión con la tecnología, esos nuevos conocimientos nos permitan colocar también nuestras manos en la tierra para que nuestros niños, nuestros jóvenes y distintos actores de nuestra sociedad podamos entender que no podemos quedarnos solamente en el mundo virtual, que el mundo virtual no nos coma, nos ayuda mucho, pero que no sea un espacio donde nos aleje totalmente de esta vida real que todos tenemos. Sin duda alguna ha sido una charla muy interesante sobre los ganadores y perdedores con la pandemia. Para finalizar nuestra entrevista, queremos cederle la palabra a nuestro invitado especial, si nos podría dar alguna reflexión conclusiva de la temática que hemos abordado. Gracias, doctor. Ganadores y perdedores. La verdad que en el contexto de los grandes ganadores, como lo habíamos un poco explicado anteriormente, sin lugar a dudas están las grandes empresas, las grandes tecnológicas que han, a través del proceso de digitalización y de los usuarios, han logrado colocarse en primera línea y poder haber ofrecido al mundo oportunidades de que la vida económica siga activándose y les han dado grandes ingresos económicos, sin lugar a dudas. Ellos son los principales ganadores. Los grandes perdedores de todo esto somos la sociedad, la humanidad en su conjunto, porque como lo había mencionado antes, hemos perdido vidas, ¿no? Estamos ahora en vilo en procesos de inflación, nuestros sistemas de salud no han crecido, no han mejorado en la calidad que se debería haber hecho en todo este tiempo, todavía hay grandes falencias. Nuestras empresas, nuestras industrias todavía no han tenido, principalmente las pequeñas y medianas, no han sido adecuadas y eso ha generado una gran cantidad de cierre de empresas y desempleo, y el desempleo pues produce falta de oportunidades, familias que no tienen ingresos. Entonces ese impacto que ha tenido la pandemia, principalmente en la gente pobre, diría yo, es significativo y la pobreza se ha incrementado. Por otro lado, las deudas de los países han crecido, o sea, cada vez los países son más pobres y más dependientes del Fondo Monetario Internacional y de otras fuentes de financiamiento mundial. Al fin y al cabo, el endeudamiento del gobierno recae en algo, en la deuda que se reparte entre sus ciudadanos y cada uno de nosotros cada vez debemos más. Independientemente de nuestras deudas comerciales privadas, que los tenemos todos, los ciudadanos del mundo, y que a través de la deuda externa del país se incrementa, ¿no? Entonces, y de la deuda interna y externa que contrae el gobierno se incrementa, y también nosotros somos quienes tenemos que cumplir esas deudas. Pero más allá de todo eso, creo que como humanidad tenemos que avanzar, ser resilientes. El hombre es un ser que está en constante desarrollo, creando nuevas tecnologías, innovando nuevas oportunidades, generando nuevos aspectos que nos permitan avanzar. Si bien es duro lo que ha ocurrido y a veces suena muy, muy negativo, pero también la resiliencia, la fuerza nuestra, inclusive la fuerza espiritual, querido Alejandro, nos tiene que ayudar
a salir en estos momentos en que el mundo necesita avanzar. Un golpe fuerte, muy complejo, muy grande después de la Segunda Guerra Mundial, es el impacto más grande en la economía, pero que podemos seguir avanzando, podemos seguir creciendo y lo fundamental es la unidad, ¿no? La unidad de los gobiernos, la unidad de la gente, la unidad de las familias para poder afrontar los retos que tengan que venir, que no van a ser los únicos, probablemente vengan más. Muy agradecido por sus comentarios y perspectiva al profesor Luis Alberto Valencia. En tal sentido, vamos a ir a una pausa y volvemos más del programa Economía y Negocios, actividades académicas de sus docentes, de sus estudiantes, así como también las principales actividades que son desarrolladas por parte de sus autoridades facultativas. En esta semana en particular ha existido un evento muy relevante para, no solamente para la facultad, sino también para la universidad, porque la facultad ha cumplido con su aniversario número 83. En tal sentido, las principales notas que se van a mostrar a continuación están relacionadas con la semana aniversario de nuestra facultad. Vamos con las notas, por favor. Inició la gran semana facultativa con una misa de celebración que inició desde tempranas horas de hoy lunes 9 de mayo. En el acto de inauguración se preparó un programa especial con la presencia de instituciones, autoridades, docentes y estudiantes, donde más de 10 instituciones entregaron reconocimientos a la facultad por sus 83 aniversario. La verdad que estos 83 años es digno de destacar la vida institucional, el aporte que han hecho cada una de las ex autoridades que han pasado por esta facultad y en estos 83 años. Eso nos compromete a seguir trabajando. Decirle a los docentes, a los administrativos y a los estudiantes, muchas gracias porque juntos hemos llegado a los 83 años. No son 83 años simplemente, son 83 años de esperanza, de deseos y de anhelos. Y en esta ocasión especial, la Asamblea Legislativa Nacional hizo la entrega de un reconocimiento a la ingeniera Juana Borja, valorando su trayectoria y aportación que realizó a la facultad durante todo este tiempo. La verdad que estoy muy emocionada porque muchas veces uno hace su trabajo y la verdad no siempre es valorado. Y en esta oportunidad me siento muy honrada y orgullosa de haber recibido ese reconocimiento. Los docentes y autoridades también quieren expresar su felicitación. No, muchísimas felicidades, de verdad que estamos muy felices. En nombre del rector y mi persona, venir a testimoniar la felicitación y agradecimiento a una de las facultades más grandes de nuestra universidad, una de las más importantes, una de las que marca rumbo a nuestro departamento. Felicitarla y desearle mucho éxito. Esto solo fue un poco de lo que se vivió en el primer día de la semana facultativa. Te invitamos a ser parte de las diferentes actividades en la gran semana facultativa. Seguimos celebrando los 83 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El miércoles 11 de mayo se realizaron diversas actividades. En la Plazuela Jorori se realizó una nueva versión del Festival del Patujú. Sexta versión de la Voz Económica. 9 estudiantes participaron para ser la nueva voz de la facultad. El jurado evaluador tuvo la difícil tarea de elegir la nueva voz económica. La verdad que yo me siento muy honrado que me tomen en cuenta porque yo soy amante de la música. Segundo año que participo y la verdad que hay muchos talentos aquí en nuestra facultad. Y bueno, hay que motivar, hay que incentivar. La verdad que mucho talento en la voz económica, impresionante, nos quedamos con la boca abierta, como se dice, ¿no? Como le digo, mucho talento,
yo creo que con un poquito de empuje, yo creo que pueden llegar a ligas mayores, como se dice, ¿no? Felicidades a toda la voz económica, a los amigos, a los finalistas y que siga para adelante. Brenda Valverde, estudiante de la carrera de Ingeniería Comercial, es la nueva voz económica. Muchas gracias a todos por el apoyo, no lo hubiera logrado sin el apoyo en las redes sociales, en TikTok, que me hicieron llegar hasta la final, a pesar de que en la primera me puse nerviosa, pero en la segunda lo di todo porque para eso estamos. Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme. Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Hola, soy Brenda y seré nueva Voz Económicas. Conferencias, talleres, actividades de entretenimiento y mucho más es lo que se vivió en el tercer día de la gran semana facultativa. En el marco de los 83 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se realizó el cuarto día de actividades. Este jueves 12, los estudiantes asistieron a diversas conferencias organizadas por la carrera de Comercio Internacional. Tuvimos el honor de presentar la primera promoción de la carrera de Comercio Internacional, a la cual asistieron autoridades, estudiantes y los fundadores de la carrera. Nosotros somos la primera promoción de Comercio Internacional. Acompáñanos a celebrar juntos el último día de la semana facultativa, con actividades recreativas, con conferencias y la elección de la Miss y el Míster Económicas. Les agradecemos por habernos acompañado en este programa de Economía y Negocios, donde tuvimos el día de hoy una entrevista especial orientada a la temática de ganadores y perdedores con la pandemia COVID-19. En tal sentido, como ustedes saben, nuestro programa es transmitido por Canal 11, Televisión Universitaria, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo. En tal sentido, les hacemos una cordial invitación a que puedan acompañarnos en nuestro próximo programa de Economía y Negocios. Muchísimas gracias. Economía y Negocios llegó gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.